Advertencia sobre la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Los romanos que descendían de judíos, y los que venían de gentiles y que habían ya creído en Jesucristo, tenían entre sí muchas altercaciones, queriéndose anteponer unos a otros apoyados en diversas razones, porque decían los judíos: nosotros somos pueblo de Dios, que él amó desde el principio. Somos circuncidados y venimos del linaje de Abraham, y Dios fue conocido en Judea tan solamente. Fuimos librados de la servidumbre de Egipto con asombrosos prodigios, y con ellos nos condujo el Señor hasta poseer la tierra de promisión. Nosotros solos fuimos dignos de recibir la ley de Dios, y de oír su voz, y de saber su voluntad. En esta ley nos fue Cristo prometido, y a nosotros fue a quienes dijo en su venida: no vine yo, sino a las ovejas que perecieron de la casa de Israel. 1. Llamándoos a vosotros perros más que hombres. Pues vosotros, que hoy habéis desamparado los ídolos que siempre adorasteis, no es justo que seáis iguales a nosotros, sino que ocupéis el lugar de cristianos advenedizos y extraños, y aun esto no merecíais sino por la grande misericordia de Dios, que os quiso asociar a nuestra compañía. Los gentiles replicaban de esta manera: cuanto son mayores los bienes y mercedes que contáis haberos hecho Dios, tanto os mostráis mayores pecadores, porque nunca conocisteis los bienes que os hizo, ni los supisteis agradecer. 2. Vuestros padres de tal manera irritaron a Dios, que murieron en el desierto, y de todos ellos tan solamente 2 hombres entraron en la tierra de promisión. Mas ¿por qué nos detenemos en hacer aquí mención de cosas antiguas? A nuestro Señor Jesucristo, que os fue siempre profetizado, no solamente no le quisisteis recibir, sino que le disteis una muerte cruel y afrentosa, siendo así que nosotros creímos en él luego que lo oímos, y sin que antes nos fuese profetizado. Y así todo el mundo nos hará justicia, y dirá que sí. Nosotros hemos adorado ídolos, no ha sido por antojo de corazón, sino por no saber. Porque el que sigue una cosa luego que la conoce, da a entender, que antes la hubiera seguido, si antes la hubiera conocido. Vosotros también os vanagloriáis del noble linaje de donde venís, como si el nacimiento carnal hiciese a los hombres santos, más que las buenas costumbres. Esaú e Ismael, aunque son del linaje de Abraham, no por eso son contados por hijos. 3. El apóstol San Pablo, viendo estas contestaciones entre unos y otros, les hace ver que ninguno de estos 2 pueblos merecía la salud por sus méritos y justicia, y que entrambos erraban gravemente: los judíos porque deshonraron a Dios quebrantando la ley, los gentiles porque conociendo al Criador, a quien debían honrar como a su Dios, mudaron su gloria en figuras hechas de mano. Y muestra con eficaces razones que son iguales, habiendo conseguido el perdón de Dios, y asimismo que en la ley estaba dicho que judíos y gentiles serían llamados a la fe de Jesucristo. Y por esto, reprehendiendo a los unos y a los otros, los amonesta que vivan en paz y en concordia. San Pablo no había visto aun a los romanos, ni les había predicado, ni echado en ellos el cimiento de la fe, mas ellos ya habían creído por la predicación de otros discípulos, y solamente necesitaban que el apóstol los afirmase en la fe de Jesucristo, así como él lo dice por estas palabras: tengo deseo de veros para repartiros alguna cosa de la gracia espiritual para confirmaros en la fe. 4. 1. Mateo 10, 6. 2. Deuteronomio 5, 15. 3. Romanos 9, 7. 4. Romanos 1, 11. Pero debe advertirse que aunque el apóstol en toda esta carta se extiende tanto en recomendar la fe, no por eso deja de hablar en muchos lugares de las obras de la caridad. Escribía a los gentiles y a los judíos que habitaban en Roma. Los primeros tenían en los libros de los filósofos excelentes tratados de la justicia, de la fortaleza, de la prudencia, de la templanza y de otras virtudes, y por eso lo que mayormente debía inculcarles era que no atribuyesen al mérito de sus obras el bien que hacían, sino a la gracia de Jesucristo, y que creyesen en él. Los segundos tenían en la ley los preceptos de la más sana moral, y solo necesitaban que se les predicase la fe, para que abandonando la ley de Moisés, se abrazasen con la de Jesucristo. Esta misma prudente economía se observa en la carta que escribió a los Gálatas. Ni nos debemos persuadir que porque San Pablo recomienda tanto la fe de Abraham en esta carta, tiene por inútiles sus obras, como ni por el contrario hemos de creer, que cuando Santiago ensalza tanto en la suya las obras de Abraham, hace poco aprecio de la gran fe de este patriarca. Cada uno de estos 2 santos apóstoles se extendió más en las alabanzas de aquello que más conducía al fin que se había propuesto, el primero de la fe, el segundo de las obras. A los romanos y gálatas, que eran neófitos o nuevamente convertidos,
y que por consiguiente no habían echado hondas raíces todavía en la fe, les inculca esta misma para que únicamente confíen en Jesucristo, por cuya virtud, gracia y méritos habían pasado de las tinieblas a la luz, y de la impiedad a la santidad de vida que profesaban. A los judíos que estaban ya arraigados en la fe, y que se descuidaban en el ejercicio de la caridad, y en la práctica de las buenas obras, les hace presente Santiago repetidas veces la necesidad de la caridad y de las buenas obras, y ambos siguieron en esto el ejemplo de su divino Maestro, que se acomodaba a la condición y necesidad de sus oyentes. Pero si alguno insiste en que cuando el santo apóstol dice en esta y en otras cartas que somos justificados por la fe sin las obras, excluye no solamente las obras de la ley, sino también otras cualesquiera, nos conformamos desde luego con su dictamen, siempre que sea en el sentido en que lo afirma San Pablo. La justificación se toma de dos modos en las Escrituras. En primer lugar, ser justificado es ser hecho justo de pecador e impío, lo que sucede en un momento sin algunos méritos de obras que hayan precedido. Es verdad que a esta justificación ha de acompañar un movimiento libre de nuestra voluntad para creer en Jesucristo, y para arrepentirnos de la vida pasada, y este movimiento ha de ser excitado por el Señor. De esta justificación habla el santo apóstol, siempre que dice que el hombre es justificado, y viene a la salud sin las obras, esto es, sin el mérito de las obras, y de esta misma se ha de entender, cuando en la presente carta afirma que ningunas obras, ya sean de la naturaleza, ya de la ley, merecen la justificación, y que en esta parte son iguales los gentiles y los judíos, por lo que inútil y vanamente se gloriaban los unos de sus obras naturales, y los otros de las de la ley. Y por esto los teólogos con Santo Tomás afirman, que la primera gracia siempre es efecto de la pura misericordia de Dios. Hay otra justificación, mediante la cual, después de recibida la fe, adelantamos y aprovechamos en la justicia, y justificados gratuitamente por la fe, nos justificamos más y más por medio de ella. De esta se dice en el Apocalipsis 1, el que es justo justifíquese aún, el santo santifíquese aún, y para esta se requieren las obras, bien entendido, que éstas han de ir acompañadas de la fe y de la gracia de Dios, que por su infinita misericordia quiso que por este medio mereciésemos la salud. Así se leen en las cartas y escritos de los apóstoles muchas expresiones, que prometen la salud y la vida eterna por premio, galardón y recompensa de los que obran bien. Y así por las obras que hiciéremos en gracia, y acompañadas de fe, merecemos la salud y la justificación, tomada en este segundo sentido. Los judíos pues creían deber su vocación a la fe, y su justificación al mérito de las obras legales, y no podían tolerar que los gentiles fuesen admitidos al Evangelio, si al mismo tiempo no hacían profesión de la misma ley, y de las mismas ceremonias que juzgaban poder conciliarse con el Evangelio. Y San Pablo les hace ver que todos, sin excepción de judíos y gentiles, estaban sujetos a la ley del pecado, y que por consiguiente les era necesaria la fe de Jesucristo, y su misericordia para reconciliarse con Dios. Mezcla alguna cosa tocante a la vocación de los gentiles, y al abatimiento de los judíos, da admirables instrucciones sobre las costumbres, y sobre el modo con que debemos sufrir y disimular las flaquezas de nuestros hermanos, y por último concluye encargando que saluden de su parte a diversas personas. Orígenes dice que escribió esta carta desde Corinto el año de 58 de Jesucristo, y 24 años después de su conversión, y que la envió a Roma por Febe, diaconisa de la iglesia de Cencris, una aldea que servía de puerto a aquella ciudad por la parte del Helesponto. Y así en los ejemplares griegos se lee al fin constantemente esta nota: fue enviada esta carta de Corinto a los romanos por Febe, diaconisa de la iglesia de Cencris. Fue escrita en griego esta carta, pues se dirigía a los fieles que habitaban en Roma, tanto judíos como gentiles, y como el santo apóstol tomó a su cargo el pacificar a los unos y los otros, usó de una lengua que generalmente entendían entonces los romanos, y no era desconocida a los judíos que vivían fuera de la Palestina. 1. Apocalipsis 22, 11.